El último eco de mis pasos se extinguió en el pasillo de piedra, dejándome solo con el silencio y el olor a madera vieja, a barniz y a un polvo tan antiguo que parecía parte del aire mismo. Estaba en el gran taller de señor Valdemar, la sala donde custodiaba su tesoro, su vida entera. Y mi trabajo, cada noche, antes de retirarme a mi pequeña habitación en el ala de servicio, era cumplir con el ritual. Uno a uno, con un cuidado que rozaba la devoción, revisaba cada marioneta. Había más de 200, colgadas en hileras ordenadas, suspendidas de sus cruces de madera como almas en el limbo. No tenía que limpiarlas, no tenía que repararlas, solo tenía que asegurarme de una cosa, una única y extraña regla que me fue impuesta el primer día: ninguna marioneta podía quedar mirando a otra. Sus pequeñas cabezas de madera tallada debían mirar al frente, o al suelo, o al techo. A cualquier parte, menos a los ojos pintados de sus compañeras. ¿Y tú qué habrías hecho? ¿Habrías seguido la norma, por extraña que fuera, a cambio de un techo y un sueldo que necesitabas con desesperación? Yo lo hice, durante meses, lo hice sin preguntar. Conseguí aquel trabajo casi por milagro. Acababa de terminar mis estudios en restauración de arte, pero el mundo no parecía tener un hueco para un joven con más pasión que contactos. Vivía en una pensión miserable de la ciudad, y la desesperanza empezaba a ser mi única compañera. El anuncio en el periódico era escueto: es busca cuidador interno para colección privada en finca rural. No se requiere experiencia, solo discreción y meticulosidad. Alojamiento y manutención incluidos. Parecía demasiado bueno para ser verdad. La finca Valdemar estaba a casi 30 kilómetros del pueblo más cercano, un mar de encinas y silencio que se tragaba la carretera. La casa era una mole de piedra, severa y elegante, pero era el hombre que me recibió en la puerta quien de verdad imponía. Señor Valdemar era un anciano frágil, encorvado, con unas manos tan nudosas como las raíces de un olivo. Pero sus ojos eran de un azul pálido y brillante, y parecían verlo todo. No me preguntó por mis estudios ni por mi pasado, solo me observó, en un silencio que se alargó durante casi un minuto. Luego, con una voz que sonaba como el crujido de hojas secas, dijo: «Sigue». Me guió directamente al taller. La sala era inmensa, con un techo altísimo del que pendían las marionetas. La luz entraba a raudales por unos ventanales que daban a un jardín descuidado. El efecto era sobrecogedor. No eran muñecos corrientes, eran obras de arte. Cada rostro tenía una expresión única, una personalidad tallada con un detalle asombroso. Había damas con sonrisas melancólicas, caballeros de ceño fruncido, bufones con una alegría macabra, niños con la mirada perdida. Parecían personas en miniatura, congeladas en un instante eterno. «Son mi familia», dijo Valdemar, sin mirarme. «Mi única familia, y requieren un cuidado especial». Me explicó mis tareas, que eran sencillas: mantener la casa limpia, prepararle comidas frugales y, sobre todo, velar por el taller. Fue entonces cuando me dio la única orden inquebrantable. «Al anochecer», dijo, acercándose a un arlequín de sonrisa torcida, «debes asegurarte de que ninguna mire a otra. Pueden conversar durante el día, con la luz del sol, pero en la oscuridad, el silencio debe ser absoluto. Sus miradas guardan viejas rencillas, viejos secretos, no deben reavivarlos en la noche». Pensé que era la excentricidad de un anciano solitario, una metáfora poética. Asentí con la seriedad que él esperaba. No imaginaba que aquella manía se convertiría en mi propia obsesión. Los primeros meses fueron tranquilos. Me acostumbré a la rutina, al silencio de la casa, a la presencia casi fantasmal de Valdemar, que pasaba horas en su biblioteca y apenas cruzaba palabra conmigo. Mi parte favorita del día era el atardecer, cuando entraba en el taller para cumplir mi cometido. Al principio, lo hacía de forma mecánica. Giraba una cabeza aquí, bajaba una barbilla allá.
Pero poco a poco, empecé a fijarme en ellas. Empecé a conocerlas. Les puse nombres. Estaba el capitán, con su barba tallada y un ojo de cristal que parecía seguirme. Estaba Hal, dama afligida, con una lágrima de barniz permanente en su mejilla de porcelana. Y estaba el juez, una figura severa con unas cejas tan pobladas que ensombrecían su rostro. Empecé a notar cosas. A veces, juraría que una cabeza que había dejado mirando al frente aparecía ligeramente girada hacia un lado. O que la mano de una bailarina, que siempre colgaba inerte, ahora parecía rozar el hombro del soldado que tenía al lado. Lo atribuía al cansancio, a mi imaginación, a las corrientes de aire. Pero la sensación de que aquel lugar respiraba, de que aquellas figuras de madera y tela tenían una vida secreta cuando yo no miraba, se me fue metiendo bajo la piel. El taller dejó de ser un museo y se convirtió en un teatro detenido en el tiempo, y yo era el único espectador de un drama silencioso e invisible. La regla de Valdemar ya no me parecía una excentricidad. Empezó a parecerme una necesidad. Sentía que si dos de ellas cruzaban la mirada en la oscuridad, algo terrible, algo irrevocable, ocurriría. No sabía el qué, pero el miedo a descubrirlo era suficiente para que mi ritual nocturno se volviera cada vez más minucioso, más paranoico. Una noche, la atmósfera era especialmente pesada. Una tormenta retumbaba en la distancia, y el viento aullaba en la chimenea. Realicé mi ronda en el taller con más nerviosismo que de costumbre. La luz de mi linterna recortaba las siluetas colgantes, proyectando sombras deformes en las paredes. Fue entonces cuando la vi. Hal, dama afligida, siempre la dejaba mirando hacia la ventana, como si anhelara algo del exterior. Pero esa noche, su cabeza estaba girada, lenta, inequívocamente girada hacia el juez, y él, por primera vez desde que yo estaba allí, no miraba al frente. Su rostro severo estaba inclinado hacia ella. Sus ojos de pintura negra parecían dos pozos vacíos, fijos en la dama. Se me heló la sangre. Estaba seguro, completamente seguro, de que la noche anterior los había dejado separados, cada uno en su propio mundo de silencio. Me acerqué, con el corazón martilleándome en el pecho. Estiré la mano, temblorosa, para girar la cabeza de la dama. El mecanismo del cuello chirrió, un sonido diminuto y agónico en el silencio de la sala. Al hacerlo, sentí algo. No fue un movimiento, no fue una resistencia. Fue una impresión, una oleada de tristeza tan profunda, tan abrumadora, que me hizo retroceder un paso. Era como si la propia marioneta me estuviera suplicando que la dejara mirarle a él. Sacudí la cabeza, intentando ahuyentar la locura. Era madera, era pintura, era mi imaginación, sugestionada por la soledad y las historias del viejo. Terminé mi ronda y me fui a la cama, pero no pude dormir. La imagen de sus miradas cruzadas se me quedó grabada en la mente. Al día siguiente, Valdemar estaba más ausente que nunca. No probó el desayuno. Lo encontré en su biblioteca, sentado en su butaca, mirando un punto fijo en la pared. Tenía los ojos enrojecidos. Parecía haber llorado. No me atreví a preguntarle nada. Pero la curiosidad, ahora teñida de un miedo genuino, me estaba carcomiendo. ¿Quiénes eran esas marionetas? ¿Por qué eran tan importantes para él? ¿Y qué significaba realmente esa regla demencial? La respuesta llegó unas semanas después, por accidente. Estaba limpiando el desván, un lugar que Valdemar nunca visitaba. Detrás de una pila de baúles polvorientos, encontré una pequeña caja de caoba cerrada con llave. La cerradura era vieja y frágil. Cedió con un poco de presión. Dentro, envueltos en seda amarillenta, había fajos de cartas atadas con cintas de colores y varias fotografías antiguas, de esas de color sepia. La primera foto que cogí me dejó sin aliento. Era una mujer joven, de una belleza melancólica, con la misma expresión triste y la misma lágrima pintada en la mejilla que Hal, dama afligida. En el reverso, una caligrafía elegante decía: «Mi amada Leonor, 1952».
Cogí otra foto. Un hombre de porte severo, con unas cejas pobladas y una mirada penetrante. Era inconfundible. El juez. En el reverso ponía: mi padre, el juez Ricardo Valdemar. Una a una, fui repasando las fotografías, y el horror se fue apoderando de mí. Todas las marionetas del taller, todas y cada una de ellas, eran réplicas exactas de personas reales. Su familia, sus amigos. El capitán era su tío, un marino mercante. El arlequín era su hermano pequeño, fallecido en la infancia. Eran un álbum de fotos tridimensional. Un mausoleo de recuerdos tallados en madera. Empecé a leer las cartas. Eran de Leonor, su esposa, dirigidas a él. Hablaban de amor, de sueños, pero también de una sombra que se cernía sobre ellos. La desaprobación de su padre, el juez. La última carta estaba rota y manchada, como si unas lágrimas la hubieran borrado. En ella, Leonor le hablaba de su desesperación, de la presión insoportable de su suegro, de un secreto que no podía seguir guardando. Terminaba con una frase que se me clavó como un puñal. Perdóname, mi amor. No puedo seguir viviendo entre sus miradas de condena. De repente, todo cobró un sentido monstruoso. La regla no era para proteger a las marionetas. Era para protegerlo a él. Valdemar no vivía en una casa. Vivía atrapado en el escenario de su propia tragedia. Cada noche, yo no movía muñecos. Yo separaba a los fantasmas. Impedía que el recuerdo de la mirada acusadora de su padre se cruzara con la mirada desesperada de su esposa suicida. La noche en que los encontré mirándose, Valdemar no había dormido. Había revivido su infierno personal, una y otra vez, en el silencio de su mente. El taller no era una colección. Era una terapia, una prisión psicológica que él mismo había construido para mantener a raya a sus demonios. Y yo era su carcelero. Me quedé allí, en el desván, con las cartas y las fotos en la mano, temblando. El miedo que sentía ya no era lo sobrenatural. Era un miedo mucho más profundo, más humano. El miedo al dolor que una persona puede llegar a contener, a la locura que nace del amor y la pérdida. Bajé las escaleras. El sol se estaba poniendo. Era la hora del ritual. Entré en el taller. Las marionetas ya no me parecían obras de arte. Me parecían lápidas. Cada rostro era un eco de una vida truncada, de una historia silenciada. Me acerqué a Leonor y a su padre. Estaban como los había dejado, mirando al frente, ignorándose. Pero ahora yo sabía la verdad. Sabía el peso que había en el aire entre ellos. Y entonces, hice algo. No sé si por piedad, por crueldad o simplemente por la necesidad de romper aquel ciclo de silencio. Con mucho cuidado, tomé la cabeza de la marioneta de Leonor. Y la giré para que mirara, directamente, a los ojos pintados de un joven Valdemar, una marioneta que lo representaba él mismo en su juventud, colgada al otro lado del pasillo. Luego, tomé la cabeza del joven Valdemar y la giré hacia ella. Los dejé así, mirándose el uno al otro a través del espacio, a través de los años. Un reencuentro imposible. No pasó nada, no hubo un estruendo, ni una luz, ni un susurro. Solo silencio. Salí del taller, cerré la puerta y me fui a mi cuarto. Esa noche, por primera vez, un sonido rompió la quietud de la casa. No fue un grito, fue un sollozo, un llanto largo, bajo y desgarrador, que parecía venir de las mismas entrañas de la piedra. El llanto de un hombre que, después de más de 50 años, por fin se permitía romperse. A la mañana siguiente, me marché. Dejé una nota sencilla en la cocina y caminé los 30 kilómetros hasta el pueblo. Nunca volví a saber de señor Valdemar. A veces, por la noche, cuando el silencio es absoluto, todavía pienso en aquel taller. Pienso en si alguien más cumplirá el ritual, o si las marionetas, finalmente, son libres de mirarse unas a otras, reavivando sus viejas historias en la oscuridad. Y me pregunto si mi acto fue de compasión, o si simplemente abrí una puerta en la mente de aquel hombre que nunca más podría volver a cerrarse. Desde aquel día,
Nunca volví a mirar un simple muñeco de la misma manera. Porque entendí que los objetos no guardan fantasmas, guardan recuerdos. Y a veces, no hay nada que dé más miedo que un recuerdo que se niega a morir.